mando de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, les rogamos encarecidamente que no ordenen la movilización de ninguna de las unidades militares. Que se acepte el requerimiento de los secuestradores y amotinados en la base de Taura y que el general Vargas sea trasladado a dicha base. Llevar la oposición a los límites de la traición a la patria, de la destrucción entre hermanos, eso no va a ser jamás permitido por un pueblo. Se no entiende la democracia. Hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso. En vista de los graves hechos que se han sucedido en la base aérea de Taura y con el propósito de evitar derramamiento de sangre entre ecuatorianos, garantizo que el gobierno que yo presido no tomará ninguna medida disciplinaria contra el elemento armado que tomó parte en esta acción. Eran los tiempos del Frente de Reconstrucción Nacional y el Partido Social Cristiano, en los que la figura del presidente León Febres Cordero Rivadeneira y su fuerte personalidad dominaban la escena política del país. Nos comprometemos a entregarnos a la hermosa tarea de reconstruir nuestro país. Su estilo de gobierno lo llevaría a críticos enfrentamientos con quienes dirigían instituciones fundamentales en la estructura democrática. Probablemente ninguno tan grave y violento como el que mantuvo con quien fuera su compadre y también jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Frank Vargas Pasos. Se trató de un conflicto de carácter personal. El general Vargas quería asumir el comando general de las Fuerzas Armadas. Quería ser el jefe del Comando Conjunto. El presidente no confiaba en el general Vargas. Le preocupaba su temperamento. Yo diría que eran dos temperamentos un poco conflictivos, ciertamente, pero la autoridad presidencial debía prevalecer, como prevaleció. Tal vez porque la memoria se compone solo de fragmentos de verdad, o porque nuestras intenciones y deseos moldean los recuerdos, o quizá porque nadie escapa a las tentaciones de la vanidad. La mayoría de las veces contamos la historia siendo nosotros los héroes y los otros los villanos. El ambiente en las Fuerzas Armadas en general y en el gobierno en consecuencia se había deteriorado más seriamente de lo que pudo haber estado en circunstancias similares cuando el general Vargas Pasos intentó asumir el poder. Amenazó con bombardear el palacio, hizo vuelos rasantes. ¿Niega usted que quiso tomarse el poder en alguno de los hechos que usted protagonizó? Totalmente. Jamás hubo ni remotamente esa intención. En la última parte, cuando se me atacó en la base de Quito, sí dije yo una frase que posiblemente fue por la presión. Yo dije estas palabras: mañana marcho sobre el palacio. Lo veíamos como una necesidad de reclamar justicia, democracia, paz y respeto en este país. De un mismo hecho sangriento y triste, se ha escrito una decena de versiones distintas. A sus órdenes, señor presidente, sonó mi voz y mis botas resonaron en viva señal de obediencia y lealtad, y no de servilismo y derrota. Relatos disímiles que 28 años después no han logrado un punto de encuentro, pese a que todos dicen haber dejado los resentimientos atrás. Sin embargo, en su libro El Viernes Negro, usted describe un gobierno corrupto
y a un presidente complaciente con esta corrupción y ubica de alguna manera las causas del suceso de Taura también en esa descomposición. Bueno, la apreciación que se tiene al respecto de lo que yo digo en mi libro, El Viernes Negro, es un poco desmesurada, si se quiere, pensando que los problemas que se suscitaron de carácter administrativo, los errores que se cometieron, fueron consecuencia en gran medida de la terrible crisis que el país había vivido. Las manos de sangre que mancharon la historia política del país no lo hicieron solamente los militares, lo hicieron los gobernantes, cuando prácticamente desconocieron a profundidad la manera muy respetuosa con la que debemos comandar a las Fuerzas Armadas. Era el día 5 de diciembre, fiestas de Quito. El comandante de la base, el coronel Patricio González, me llamó y me dijo: oficial ranchero, prepárese un rancho especial que tengo de invitados de honor al señor gobernador del Guayas, Jaime Nebot Saadi, al señor jefe político, estaba Jorge Gallardo Arosemena y el señor Jofre Torbay. Ya yo me estaba retirando del comando. Ay, me dijo, por favor, me da 10 comandos para que diviertan al personal. 5 me hacen de vacas locas y otros 5 se me suben un palo encebado. Que recuerdo la mirada que me pegó Dimas y solo me dijo: yo soy un soldado, mi teniente, no un payaso. Usted cumpla la orden, cabo, y punto. Y tuvo que cumplir. Sí, lamentablemente que este estilo de los gobernantes de turno, y les incluyo a los militares de aquella época, a quienes tenían el mando militar sobre la tropa, aquellos pretendían pensar de que estaban en un juego de poder diferente, que por ser los amigos del gobernador, que en ese entonces era el propio Jaime Nebot Saadi, podían tener una bacanal dentro de una base aérea en la cual se chorreaban los whiskies como para poder demostrar de que están en el poder. En la forma en que se daban las relaciones entre el poder político y el poder militar, que ellos consideran que no eran buenas, que de hecho eran algo irregulares y poco dignas. De eso lo mencionan a usted como, por ejemplo, parte de festejos que eran impropios de los soldados. Eso es absolutamente mentira en lo que conmigo tiene que ver. Yo no he participado en festejos y peor en festejos ajenos. Fui invitado algunas veces, inclusive a Taura, pero dentro de actos militares llevados por los militares y manejados por los militares. De manera que yo era el gobernador de la provincia del Guayas y yo no tenía por qué mantener relaciones normales y permanentes con el sector militar, no era mi competencia. En cuanto a las relaciones con el gobierno en sí, esas son apreciaciones subjetivas. No digo que en algunos casos alguien puede tener un criterio diferente, inclusive correcto, pero definitivamente nada de eso justifica el hecho que se dio. El hecho que se dio fue un hecho al margen de la ley y al margen del comportamiento civilizado y democrático. Eso es otra cosa muy distinta. En marzo de 1986, las denuncias de corrupción que hiciera el general Vargas y su pedido de renuncia del entonces ministro de Defensa, el general del Ejército Luis Piñeiros, no fueron aceptadas por el presidente Febres Cordero. Yo las rechazo. He tratado por todo medio de hablar con el señor presidente de la República como máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y legalmente informar y coordinar con el señor magistrado problemas de la institución. Pero no he sido recibido, señor. Lo pedí más de 10 veces.
Yo mandé un delegado a hablar con el ciudadano presidente a Guayaquil. Le cayeron a puntapié. No escucharon. Más pudo la vanidad y otros elementos que no son cualidades en un ser humano cuando está en el más alto nivel. Con relación al problema del Fokker, ha dicho que él no ha acusado a nadie y que ahí no hay irregularidad de ninguna naturaleza. De tal forma, señor periodista, que con todo respeto a ustedes y a la opinión pública, sobre este capítulo ya es mejor ni hablar, porque primero tendríamos que esperar algún tipo de declaración sindérica del general Vargas, que todos los días se dice y se contradice. Con este tipo de denuncias se está queriendo tender una cortina de humo para desviar a la opinión pública del punto fundamental. La subversión fue una conspiración para dar un golpe de Estado. Vargas toma el mando de la base aérea Eloy Alfaro de Manta. Recibe el respaldo de algunos miembros del alto mando de oficiales y tropa de la Fuerza Aérea. Y desde lo que él consideraba su casa, insiste en sus pedidos al primer mandatario, provocando un conflicto político castrense sin precedentes en el país. Se dijo que esto es una cosa castrense, que es de tipo político, y se me acusa a mí de actitudes políticas. Ellos están haciendo una actitud política, tratando de confundir a la opinión pública. ¿Se mantiene la democracia en tal caso? Se mantiene la democracia. Hay un vicepresidente, hay un presidente del Congreso, un presidente de la Corte. Jamás General Vargas tomará posición política alguna, sino que se respete el orden constituyente. El enfrentamiento del general Vargas y León Febres Cordero, presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, estremeció los cimientos de una de las organizaciones fundamentales del país y causó entre sus miembros heridas imborrables. El mandatario ordenó un ataque militar a la base de Manta desde destacamentos del ejército. Los oficiales y la tropa de la base de Taura hacen conocer al presidente que estaban dispuestos a defender sus bases, las de la FAE, y no permitir un ataque del ejército. El propio presidente Febres Cordero, luego de su intervención en cadena nacional el lunes 10 de marzo de 1986, llega a la base de Taura para explicar personalmente la situación. Quedó claro entonces que los oficiales y la tropa de Taura no iban a permitir el ataque a una de sus bases y que el presidente no estaba dispuesto a ceder a los pedidos de Vargas. La reseña de esta reunión la registran varios libros con interpretaciones distintas. Quienes se rebelaron contra la autoridad sostienen que Febres Cordero pidió apoyo para ser dictador, y quienes se mantuvieron al margen de estos hechos lo niegan rotundamente. No era realmente una movilización popular, aun cuando con ocasión de la sublevación del general Vargas sí se produjeron manifestaciones externas de gritos en contra, censuras abiertas, etc. Es un poco el carácter de nuestra política. El señor general Vargas, un hombre muy carismático, creo que le apoyaban por lo menos el 90 o 95% de los aerotécnicos y por lo menos el 80% de los oficiales para lo que estaba haciendo. Y esta era una situación muy complicada, porque lo que querían es que se insubordine toda la Fuerza Aérea. El martes 11 de marzo, el secretario de la Administración, Carlos Pareja Cordero, negocia el acuerdo con Vargas en Manta y en la tarde logra que el general deponga su actitud. Vargas llega a Guayaquil, se cuadra ante Febres Cordero y viaja a Quito. En la capital explota un conflicto mayor. El general asegura haber sido traicionado por el gobierno y se toma otra base, esta vez la aérea de Quito. La historia se cerró momentáneamente el viernes 14 de marzo de 1986.
con un ataque del ejército a la base aérea Mariscal Sucre de Quito y la captura del general Vargas. El episodio fue sangriento. En total, 7 muertos y 14 heridos. Nadie habló de cuántas víctimas de la Fuerza Aérea, civiles y militares en sí produjo la contienda del enfrentamiento fratricida entre Ejército y Fuerza Aérea en marzo de 1986, en la insurrección del general Fran Vargas Pasos. El conflicto parecía haberse solucionado con el juicio y el encarcelamiento de Fran Vargas Pasos. El Congreso Nacional, casi 6 meses después, el 4 de septiembre, decide otorgar una amnistía al general insurrecto. Amnistía que el presidente Febres Cordero impidió que se publique en el registro oficial y, por lo tanto, no se cumplió. Vargas continuaba detenido en el cuartel Epiclachima, al sur de Quito. Hechos que abonaron al resentimiento de quienes se sentían humillados y se identificaban con su general. Primero, que el señor general Vargas deponía su actitud de insubordinación y rebeldía. Segundo, que el señor general Vargas entregaba la base a las autoridades militares correspondientes. Tercero, que el señor general Vargas se ponía a disposición, como manda la ley militar, del presidente constitucional de la República. Señor presidente, ¿podría usted explicarnos si realmente está detenido o no está detenido el general Fran Vargas? El señor general Fran Vargas Pasos está arrestado. No existe la palabra detención dentro de la jerga militar. Está arrestado en su pieza, en la base aérea, como cualquier militar sometido a leyes militares. El 16 de enero de 1987, el conflicto entre el presidente León Febres Cordero y el general Fran Vargas Pasos duraba ya casi un año, cuando el presidente aterrizó en la base de Taura, el tercer escenario de la crisis. Henry, ¿podría usted relatarnos cómo sucedió el levantamiento en Taura? Bueno, el levantamiento en Taura sucedió justamente por lo que y el compañero dice la discriminación primeramente, y segundo también una lealtad hacia el comandante, desde entonces el general Vargas. Se planificó en el domicilio que yo vivía en la 11 Capitán Nájera, y dejamos listo el día jueves, justamente porque teníamos la información que el ingeniero Febres Cordero pues arribaba a la base de Taura a las 9 de la mañana. El día viernes 16, una formación para celebrar el Día del Escuadrón Jaguar, a la que el escuadrón nunca invitó al presidente, porque es una celebración interna, pero que lamentablemente, para lo que ocurrió después, los jefes militares, especialmente el comandante de la base y el comandante de la Fuerza Aérea, por quedar bien con el presidente de la República, le invitaron indebidamente a esta ceremonia. Y pese a que hubo las informaciones de inteligencia militar que determinaban de que el ingeniero Febres Cordero no podía acudir a ninguna de las bases de la Fuerza Aérea porque iba a haber una insurrección de la tropa reclamando la libertad del general Fran Vargas. Esto era la voz populi del asunto. Y en esos momentos pues ya estábamos listos, entonces vienen los honores respectivos. En ese momento era el propicio justamente para que sea cumplido el operativo. Se hizo el disparo al aire y automáticamente los compañeros que tenían la misión alrededor de toda la comitiva presidencial y con la voz de que todo el mundo al suelo, entonces tendrían que someterse justamente a eso. Fueron minutos de violencia extrema. En medio de gritos amenazadores, ráfagas de ametralladoras, disparos de fusiles y pistolas, la confusión, el miedo, la frustración y la ira
se apoderaron del escenario y cada quien vio los acontecimientos desde su perspectiva particular, al punto de no coincidir en el relato. Un disparo que detona muy cerca al presidente y a la escolta de las banderas es la señal para que toda la fuerza que estaba formada rodee a la comitiva presidencial que estaba atrás del presidente y prácticamente lo someta. Cuando llega el presidente, estábamos formados y escuchamos disparos. Inicialmente yo escuché los disparos, pensé que le estaban dando salvas de honor o alguna cosa. Y después vemos que caen gente al lado del presidente. Y entonces todos nos fuimos al suelo y en la parte mía, en la parte de atrás estaban algunos aviones dando un marco de honor para la ceremonia. Nos escondimos atrás de las llantas del avión y sonaba una balacera pero impresionante. Dos miembros de la seguridad personal del presidente Febres Cordero murieron en medio de la balacera. Nombres a los que la historia no les ha dado su justo espacio. El sargento de Marina, Gonzalo Herrera Duque, y el cabo del ejército, Jaime Kinga. Las víctimas lamentamos como más, pues, es más bien una negligencia, quizás un apresuramiento de la Guardia Presidencial. Entonces ellos se dieron cuenta del operativo, que también lo sabían. Entonces le dieron poca importancia y cuando se dio, digamos, el disparo, pues ellos reaccionaron de una forma muy tarde y venían disparando y allá. Más bien ellos cometieron el exabrupto. Y en eso, en el disparo que avanzaban, me imagino que se dispararon entre ellos. Capitán Maldonado, ¿usted recuerda por qué tenían armas los miembros de la Fuerza de Seguridad del ingeniero Febres Cordero cuando a una base militar las fuerzas de seguridad no pueden ingresar con armas? Bueno, yo entiendo de que las disposiciones que el propio presidente de la República les dio a su fuerza de seguridad fue de nunca desprenderse de las armas. Incluso el propio ingeniero Febres Cordero tenía un armamento, una pistola Colt, si más no recuerdo, que lo guardaba en su cincho, en la espalda. Y sé que es ahora uno de los trofeos de guerra que guarda alguno de los comandos de Taura. Hay una reciente versión. Es del equipo de seguridad del presidente Febres Cordero. En el libro Sobrevivientes de un magnicidio, Taura, 28 años después. Patricio Roballo, Segundo Pasquel y Carlos Solís relatan aquellos instantes de terror donde debieron proteger la vida del presidente. Esta es su verdad. Logramos llegar hasta el mandatario. Le abrazamos tratando de cubrirle su cuerpo. En el momento que intentamos derribarle, recibe una descarga de tiros Carlos Solís y cae herido, quedando como último sobreviviente del equipo de seguridad de tropa, el que narra, Cabo Patricio Roballo. Entonces apliqué la técnica desestabilizadora y logré tirarle al piso. El expresidente cae pesadamente de espaldas y enseguida estoy encima de su cuerpo, protegiéndolo. El propio León Febres Cordero Rivadeneira diría en una entrevista para la revista Vistazo, pocas horas después de ser liberado, que al momento de la balacera sintió que su propia seguridad lo arrastraba al piso, que estaba tendido boca arriba, que el sargento Solís de la Infantería de Marina estaba herido a su costado derecho y que sobre su brazo izquierdo estaba el cabo Roballo, nadie cubriendo su cuerpo. Este relato que el mandatario hizo a Vistazo coincide con el de Henry Peña y difiere con el de su guardia de seguridad, también en cuanto a la forma en que él se paró del suelo. Se rendían, entonces él le dijo, caramba, sálgase de aquí, vamos a ver qué es lo que desean estos señores. Entonces, de una forma enérgica, él se sacó, digamos, la protección que tenía del mayor Burbúa. Entonces, él se puso de pie y preguntaba qué es lo que querían. Entonces, le dijimos que vamos al comando para dialogar. Se trata, digamos, de la libertad del general Vargas. El presidente de la República, el ministro de Defensa, Medardo Salazar Navas, el alto mando militar y una nutrida comitiva entre los que estaba incluso Nicolás Febres Cordero, hermano menor del mandatario,
quedaron secuestrados para ser canjeados por el general Frank Vargas Pasos. Me acerqué hasta donde estaba la comitiva y le vi al señor presidente en el suelo. Tenía alrededor 2 señores de tropa, de su seguridad, que estaban sangrando. Entonces ahí digo, tienen que hacer algo, tienen que traigan las ambulancias, hagan algo. Ahí en ese momento paró un poco la balacera y se presentó ante mí uno de los comandos. Y le digo, ¿usted es el que está al frente de esto? Dice, sí, yo estoy mandando aquí, yo mando aquí. Digo, usted no puede mandar, está yéndose contra disciplina. Aquí no hay disciplina ni nada. Aquí le traen a mi general Vargas o aquí se mueren todos. El presidente y el ministro fueron llevados a la oficina del comando de Taura y la comitiva, en primera instancia, a la capilla y luego al auditorio de la base. Empezó entonces una dura negociación en la que el presidente Febres Cordero tenía capacidad de decisión, pero dependía de otras instancias para hacer efectiva la orden de liberar a Frank Vargas. Me pidió que informara al general Garzón de su decisión, de la decisión que había tomado, el acuerdo al que había llegado con sus captores para que se liberara al general Vargas y se lo llevara a la base de Taura. Y él me ordenó transmitir esta orden. Así lo hice. Pero la negativa del general Garzón fue inmediata y rotunda. Ese rato llama al presidente de Taura, se ponen por la línea interna militar que había, se ponen en contacto y él dice, y ponen en altavoz. Entonces me dice, mayor, ¿qué es lo que pasa? Que no me dicen nada, no vienen. Le digo, señor presidente, estamos en el Consejo de Generales y Almirantes, aquí está. ¿Y quién está al mando? Le digo, está mi general Garzón y él está ahí. Póngale a él. Entonces dice, señor presidente, dice, él tiene que enviarle al general Vargas con el mayor Córdoba. Y dice, señor presidente, nosotros estamos pensando que eso podría ser malo y todo. General, dice, estoy ordenando que lo hagan. No había otra salida para recuperar la paz y continuar con la democracia. Con sangre derramada, todos los aerotécnicos y comandos de la base sublevados y los fusiles apuntándolo, el costo político para Febres Cordero no tenía importancia.